Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como siempre, este es el programa de Raúl Palacios Presenta. Lo transmitimos ahora en un nuevo, ¿cómo le diré? Hemos cambiado un tanto, no voy a estar todos los días, de lunes a viernes, tal como lo hemos venido haciendo, excepto el día jueves. El día jueves lo hemos dejado para presentar al licenciado Ronald Umaña, porque es una deferencia, un reconocimiento a esa perseverancia que él ha tenido durante todos los años anteriores desde que se inició prácticamente el programa de Raúl Palacio. ¿Por qué esto? Porque mi tiempo ya tiene ciertas limitaciones y me venía pasando que en algunos días no me podía presentar, he estado fuera de la ciudad o algo. Así que ahora he decidido hacer el programa siempre los días jueves en vivo con el licenciado Ronald Umaña, y los otros programas en el resto de la semana podrían ser en algunos casos en vivo y otros grabaciones que yo puedo grabar el programa en cualquier momento con cualquiera de mis invitados o doy lectura a algunos de mis artículos que escribo y que he tenido el privilegio que diarios en prensa o diarios digitales los publiquen. Así que, aclarado este punto, bienvenidos al programa nuevamente de Raúl Palacios Presenta. Y mi invitado de hoy, como ya ustedes lo conocen, el licenciado Ronald Umaña. Licenciado, bienvenido al programa nuevamente. ¿Sabe qué, licenciado? Pienso que algún día Raúl Palacios va a desaparecer de las redes sociales, pero Ronald Umaña va a estar ahí hasta ese día probablemente. Bueno, ¿cuánto tiempo de vida nos queda, licenciado? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, licenciado? Tiene su micrófono cerrado, licenciado. Sí, sí. No, mire, es que lo que pasa es que mi mamá tenía un dicho bien interesante, hombre, la vieja. Mira, no te preocupes, hijo, me decía, ya está hecha la lista. Pues sí, vea, a usted le toca cuando le toca, Raúl. Ni un día más, ni un día menos. Ya la lista está hecha. No se puede saltar ni para atrás ni para adelante. Licenciado, tengo que buscarme en esa lista, tengo que ver a dónde estoy. Así decía la vieja, no te ¿En preocupes, ya qué está hecha lugar me la han colocado, lista. licenciado? Lo cierto es que hasta que se llegue a ese momento, debo verlo con cierta jocosidad, con cierta, así como lo estamos viendo en estos momentos. Sí, sí, Y lo sí, único que sí. sentiría, licenciado, es el sentimiento de los que en verdad me quieren, me estiman, me aprecian, Sí, que llegado a sí, ese momento ellos se puedan sentir mal. A eso sí es algo que pues sí, lamentaría bastante, pero es el proceso de esta vida. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos y se llega el sí. momento de nuestro fin. Desgraciadamente, algunas personas, bueno, infantes, fallecen. En Gaza, Sí, sí, en Gaza sí. se están matando a niños inocentes, a mujeres, ancianos. En Irán se está sucediendo lo mismo. Eh, Están en Teherán, están asesinando, matando. ¿Cómo utilizar bombas nucleares para atacar a un pueblo? Eso sí. me parece a mí, desde todo punto de vista. Licenciado, yo escribí un artículo por ahí que lo titulé Dos países, dos dioses en Ajá. guerra.
en guerra. Ajá, Así lo titulé, licenciado. Escuche bien, ajá, 2 países, 2 dioses en guerra y un ajá. presidente pretendiendo que él es el que les ordena. Y no le ordena a nadie, ¿verdad? En ese sentido, licenciado, ¿cómo es posible que 2 pueblos Ujú, que viven dentro de un territorio determinado y que son países independientes, libres de alguna forma, estén ujú, históricamente, licenciado, enfrascados en una guerra tremenda, tratando ujú. uno de exterminar al otro, cuando ambos pueblos son, según sus propias escrituras, unos en el Corán y otros en la Biblia, y ambos aseveran ser descendientes de Abraham. Ujú. ¿Cómo ve usted eso, licenciado? Dos Yo me voy pueblos. al fanatismo, ¿verdad? Hay dos fanatismos grandes en la tierra, las religiones, la política, ¿verdad? Y cuando se mezclan, tenemos estos resultados. Con que es problemático vivir con los fanáticos políticos solos y con los fanáticos religiosos solos. Y ya cuando se mezclan las dos partes ideológicas, es terrible, obnubila el conocimiento del individuo, ¿verdad? Entonces, realmente esos países, mire que el trato que le dan a las mujeres, pues Raúl, por Dios santo, no entender que eso es inhumano, eso es fanatismo terrible. Bueno, no las dejan trabajar, Raúl, no las dejan estudiar, no pueden tener licencia de manejo, ¿ah? Solo están para servir obedientemente al hombre. No, hombre, es una esclavitud, eso es inhumano, ¿verdad? O sea, bajo cualquier punto de vista, bajo cualquier Dios que exista para ellos, ¿verdad? Yo condeno siempre esas cosas. O sea, las religiones deben de servir para la buena conducta del individuo, que es en el entendido del cual se crearon, para poder discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Y irnos por el bien. Entonces, pero ese es el ideal, ¿verdad? La realidad es otra, y la realidad y antes era peor, Raúl, antes allá en la Edad Media, no, qué bárbaro, cuando estaba mezclado el poder con la religión, ¿verdad? Juntos, y mandaban algunas veces más los religiosos que los reyes, ¿verdad? Mandaba más el papa que el rey. Eso es, sí, yo recuerdo, yo leía a los Borgia. No, Ujú. hombre, qué terrible, que en nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, pero así es la humanidad es pervertible y es pervertida. El fanatismo Uno, mire, uno debe, por eso yo digo, yo tengo pensado un modelo de educación para mi país, ¿verdad? Quiero decirle que estamos escribiendo la Segunda República de El Salvador, Raúl, en cambio total. Entonces, en el modelo de educación, yo quiero una educación laica para mi país. Laica. No es posible que a estas alturas del partido estemos enseñando religión en los colegios, ¿verdad? uh-huh. Ahora, vamos, propongo educación moral y ética cristiana, ¿verdad? Pero sobre todo ética. Si es que uno lo que debe de hacer en su vida es vivir éticamente. Usted puede tener su religión, téngala, ¿verdad? Pero si usted es una persona ética, qué bueno, lo vamos a admirar toda la vida. Porque yo les decía a mis amigos del partido que aquí necesitamos profesionales éticos, no profesionales religiosos. La ética por sobre todo. Entonces, eso nos va a hacer vivir en paz, en armonía, nos va a llevar a la justicia social, ¿verdad? La ética nos lleva a la justicia. Entonces, y alguien empezó y habló de justo lo que pasaba en Irak, perdón, en Irán
con los judíos, ¿verdad? Con Israel. Ay, les digo, miren, ahí estamos viendo ya fanatismos fuera de lo... Y para evitar eso, pueblos éticos, pueblos filosóficos, que puedan ver bien eso, pero enseñársela desde niños, vea, enseñarles, vamos a proponer ética, vamos a proponer democracia, vea, enseñarles democracia desde niños, que hayan elecciones en la escuela, que elijamos allí entre 5 niños, que hagan sus partidos, que vayan y voten, que haya un consejo electoral en la escuela, para que cuando lleguen a grandes defiendan su democracia, no se la arrebaten como a nosotros ahora, tan fácil, ¿verdad? Entonces, pero cabal, la ética es la base de todo, ¿verdad? Muy por arriba de la religión. Y la religión se aprende en el hogar, no en la escuela. Licenciado, el problema en cuanto a religión es el extremizado fanatismo de ella. Los fanáticos, tanto en la campo deportivo, en la religión, en la política, en la filosofía, en todos los campos, los extremos que fanatizan son realmente dañinos. En este caso, por ejemplo, que estamos viviendo en estos momentos, o que se está viviendo en estos momentos en el Medio Oriente, ese es el fundamento de la guerra de siglos y siglos anteriores hasta llegar al nuestro. Sí. Pero lo paradójico de ello, licenciado, y es lo que yo le estaba haciendo énfasis a usted, es que ambos son descendientes de Abraham. Sí, son primos. Y así lo establece el Corán, que ahora en nuestro país, una vez que el padre del actual presidente en funciones fundó el islamismo o la iglesia islámica en El Salvador, pues de alguna manera ahí se reúnen y ahí se congregan la familia Bukele y otros palestinos. Lo increíble, licenciado, es que el actual presidente de la República no se haya pronunciado contra lo realizado por Israel de atacar durante 2 años consecutivos, acabando prácticamente con la franja de Gaza, acabando con la población civil, que les niegan, licenciado, la entrada a las organizaciones internacionales que llevan alimentos, víveres, para esos que están sobreviviendo en ese lugar. Eso me parece a mí que es una actitud condenable, independientemente de cuál sea el credo que nosotros vayamos a profesar. Si somos católicos, si somos protestantes, si somos islámicos o de cualquier otra religión. La justicia es la base de todas las religiones, pero no la ponen en práctica. La justicia es la que más está alejada. Bueno, licenciado, pues no lo invité para que hablemos de esto. Lo invité para que hablemos de lo que ocurre en nuestro país, lo que está pasando usualmente en nuestro país. ¿Qué novedades hay dentro de la coyuntura política en El Salvador? Bueno, mire, Raúl, algo importante que se está dando es la fusión del Seguro Social con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Eso es, bueno, es fundamental para la vida de los salvadoreños, ¿verdad? De nuestro pueblo. Hay algo también que hay que comentar, que el señor Roberto Crit se supone la persona más adinerada de Centroamérica, pues salió hablando sandeces a favor de Bukele, ¿verdad?
Entonces, esos dos temas hay que verlos, y acaban de capturar a un hijo de un amigo. Este amigo fue el candidato suplente de Marvin Aguilar allá por el departamento de San Miguel en estas elecciones. Y entonces capturaron a Óscar Benedetto Sánchez, hijo de César Benedetto Sánchez. Son miembros del movimiento de la defensa de los derechos de la clase trabajadora y de la Confraternidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de América Latina. Entonces, como que la persecución a los defensores de derechos humanos, pues sigue, más bien dicho, no está permanente, sigue. También capturaron a un abogado de Sonsonate, Elías Natanael Rosas García. Este señor, ¿sí? El licenciado Elías Natanael Rosa García, abogado, ¿no? Sí, abogado de Sonsonate. Licenciado, No sé. Ajá. Licenciado, hoy que me está dando ese nombre y lo recuerdo muy bien, Elías y yo intercambiamos muchas opiniones. Él en ese tiempo, miembro de Arena. Sí, yo creo que es miembro de Arena. Sí, era miembro de Arena ese tiempo, no sé ahora dónde pues él sí, no se sé. encuentra. Pero lo cierto es de que había una página que se llamaba Política Sonsonate. Y ahí intercambiamos, yo desde mi punto de vista y él desde su punto de vista. Lo bueno de Elías Natanael es que siempre me respondió no aceptando las cosas que yo manifestaba, contraargumentando lo que yo decía, pero nunca procedió a faltarme al respeto. Sí. Jamás. Y tengo que reconocerlo y manifestarlo. Y pienso que esa debe ser la conducta de todas las personas. Claro. Que las diferencias de opinión que tenemos no sean precisamente algo que determine la amistad entre dos personas. Yo nunca he conocido personalmente a Elías Natanael, pero tengo muy bien la imagen, incluso antes de que él se casara, un joven a ese momento, y cuando se casó, todo eso. Lástima. Bueno, cuéntenos más sobre eso. Bueno, no se sabe de él, se sabe que lo capturaron y no han dado ningún informe en las autoridades de este país, ¿verdad? Igual que el hijo de mi amigo. Es un joven que estudia medicina, una persona sencilla, gente humilde, ¿verdad? Y lo llevaron preso. Todavía no se sabe de qué lo acusan o de qué lo van a acusar. Por supuesto, nunca enseñaron la orden de captura. O sea, aquí ya, esto es la barbarie, ¿verdad? Esto es la Edad Media, ¿verdad? Llegan ahí los uniformados y amarran a cualquiera y se lo llevan y no le dicen por qué, ni para dónde. Así que esa situación está poniendo a todo el mundo nervioso en el país, ¿verdad? Porque esto es en contra de todos los avances que tuvimos con nuestra pequeña democracia de 30 años, digamos. ¿Cuántos fueron? 92 al 2002, al 2, sí, 30 años de democracia, ¿verdad? Y nada que ver con lo que sucede ahora,
¿verdad? Este joven, yo lo conozco, al joven que estudia medicina, hijo de mi amigo, una persona sencilla, Raúl, gente humilde de San Miguel, trabajadores con gran sacrificio, forjando a sus hijos, ¿verdad? Pero ahí está hoy en la cárcel, lo capturaron hoy, a Natanael parece que ahora también no han dado resultados de nada. Pero bueno, eso es por ese lado. Por otro lado, la inflación sigue apretando, Raúl. Subió el maíz y subieron los frijoles en el país, ¿verdad? Entonces, subieron entre 10 y 15 dólares el quintal. Eso es alto porque, pues sí, 10 dólares más por el quintal de maíz es un montón de dinero para la gente. Ya van a subir las tortillas otra vez. Y el maíz, otros 10 pesos, entre 10 y 15 dólares. Y don Nayib escribió un tuit por ahí, ¿verdad? Diciendo, asegurando que en la economía hay una deflación. Licenciado, ni siquiera, de acuerdo con lo que manifestó, ni siquiera conoce el concepto de deflación. Yo no sé cómo fue, alguien se lo sugirió, pero de quizás acuerdo le con lo sonó que bonito, manifestó, le sonó sofisticado hablar de deflación, ¿verdad? Pero no, aquí lo que hubo es inflación, ¿verdad? Que es lo contrario de la deflación, ¿verdad? Bueno, y aquí César Villalona puso la explicación muy bonita. Mire, dice, en el 2025 no hay deflación, pues no se puede medir en 5 meses, porque la deflación tiene que ser un año para que exista. Además, en 3 de esos meses los precios y las tarifas aumentaron y en 2 disminuyeron. Veamos evolución de los precios, ¿verdad? Entonces, en enero aumentó, en febrero aumentó, en marzo aumentó, disminuyó en abril y disminuyó en mayo. Entonces, eso no es una deflación. Para que la deflación se dé, debe de ser que en todo un año los precios bajen. Y entonces hay que ver por qué están bajando, ¿verdad? Puede ser un exceso de oferta, puede ser que no haya dinero en la bolsa de la gente y por lo tanto la demanda baja, ¿verdad? Entonces, pero claro, no, él no lo usa bien, no sabe ni por qué, ni por qué lo usó, ¿verdad? Según él es una chivatada decir que hay deflación, ¿verdad? Porque en 2 meses hubo signo negativo, pero los 3 meses anteriores habían habido signo positivo. Entonces, por supuesto que al haber deflación, si fuera cierto, pues si pasáramos un año así, habría que preocuparse, ¿verdad? Porque eso fue lo que pasó en el 32 allá en Estados Unidos, Raúl, que de repente las bodegas de las fábricas estaban llenas de productos y la gente pues ya tenía todo. O sea, hubo una sobreproducción, una sobreoferta. Entonces la gente, si ya tiene lo necesario, ya no consume más, ¿verdad? Ya lo tiene. Entonces empezaron a despedir gente de las fábricas. Entonces la gente quedaba ya sin empleo, ya quedaba sin dinero, menos consumo y las bodegas estancadas, no se vendían los productos y la gente ya no podía consumir porque no tenía empleo. Hasta que llegó la teoría de un inglés economista, Lord Maynard Keynes, que dijo, miren, aunque sea abriendo y cerrando hoyos, hay que darle trabajo a la gente. Entonces, una cuadrilla de hombres haciendo hoyos adelante y una cuadrilla de hombres atrás cerrando hoyos. Lo importante es que trabajaran y tuvieran salario para que el consumo volviera a estar presente en la economía y pudiese empezar la máquina a funcionar nuevamente. Y de hecho, así pasó. Hay un momento en que la máquina comienza a funcionar cuando la gente tiene dinero en la bolsa y puede volver a consumir los productos, ¿verdad? Entonces, eso fue deflación. Hay otros términos como el de
estanflación, que es una mezcla de inflación con estancamiento, que ese es de los más peligrosos, de los más raros que se den, ¿verdad? Entonces, otra cosa que dijo don Bukele, que era importante la estanflación que teníamos porque, entre otras cosas, pues habían quitado los aranceles a los productos, lo cual es una mentira, es una falacia. Yo no sé cómo es que hacen, pues, porque le quitaron aranceles a un montón de productos, pero esos productos ya no tenían aranceles, eran parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México y Centroamérica. Entonces no tenían, le quitan a lo que no tenían. Y cuando insisten en que le quitaron, yo no sé si ellos pensarán que realmente quitaron aranceles. Miren que es preocupante ver la ignorancia de ellos, pues, porque seguir insistiendo en eso, no sé, da preocupación de ver la poca capacidad de esta gente, de ver cómo andan de perdidos. Por supuesto, al ver cómo está la economía y volver a ver las cosas que ellos hacen o dicen, pues nos damos cuenta realmente, Raúl, porque por eso estamos así, ¿verdad? Esa sería la explicación que tenemos. Otra cosa que es importante, dicen que ellos, otra cosa importante para esto es haber quitado la extorsión. Hoy la extorsión ya no es parte del precio de las cosas. Pero si yo reviso la extorsión que hay ahora de parte de las alcaldías y de parte del Ejecutivo, esa extorsión es más alta que la que había con las pandillas, Raúl. Entonces no pueden decirme que quitaron la extorsión, la cambiaron realmente de manos, ¿verdad? Licenciado, es que ahora la extorsión la realiza oficialmente la Mara Bukeleana. Y sí, la realiza extorsionando, no solamente porque pidan dinero, poniendo más impuestos, no solamente por eso, licenciado, sino por extorsionar el pensamiento y la posición de la población. Guardan silencio precisamente bajo la extorsión del estado de excepción. Esa es una realidad. Es decir, si te opones o manifiestas públicamente en contra del Estado, que son ellos, en contra del gobierno, que es ellos, la Mara Bukeleana, si te dedicas a denunciar lo que realizamos, vas al SECOT o a cualquiera otra de las penitenciarías y los capturan, como capturaron al doctor Enrique Anaya, como capturaron a Ruth López, de Leonora Ruth, y le dan 6 meses, licenciado, para investigar. A las 72 horas, ellos deben de presentar cargos legítimos, pruebas evidentes de alguna manera, para que un juez ordene seguir un juicio en contra de estas personas. Pero no las tienen. Y como no las tienen, vienen y piden 6 meses para mientras investigan. Y si llegan los 6 meses, licenciado, como ha ocurrido en otros casos, en el caso precisamente, específicamente de el expresidente fallecido Mauricio Funes Cartagena, ¿cuántas veces llegó la fiscalía y decir que no estaban preparados todavía para llegar a que los jueces determinaran la culpabilidad o la inocencia? Y lo posponían 2 años, licenciado, posponiendo los casos. Murió entonces, el presidente Funes y todavía están posponiendo. Se murió el presidente, precisamente, y ahora pues ya no pueden levantar más cargos contra él. Lo podrán, y mire, son capaces, ¿sí? Así como lo condenaron por las agrupaciones ilícitas, que no puede realmente, licenciado, para aquellos que conocen de derecho, todavía se preguntarán, bueno, ¿y cuáles fueron esas asociaciones ilícitas de Mauricio Funes? ¿A dónde están? No, y cuando transcurre la historia y nos damos cuenta
de que Bukele y Sánchez Serén hicieron pacto con la 18 para que les consiguieran los votos y elegirse, nos damos cuenta que los de asociaciones ilícitas eran estos. Exactamente. Eso es Así asociación es. ilícita. No lo de Esa es Funes. la realidad. Funes. Y es que nunca han querido aceptar que la figura que utilizó el presidente Funes para en la cuestión de las maras fue diferente. Y además fue supervisado por la OEA. Ni siquiera fue una cosa manejada por el gobierno. Algo más, licenciado, para aclarar eso. Es una iniciativa de la Organización de Estados Americanos que le sugiere al gobierno de Mauricio Funes, y Mauricio Funes, su pecado es haber permitido que la Organización de las Naciones Unidas nominara una delegación de 4 funcionarios, entre ellos Paolo Lurs, el otro que ya falleció, recuerda usted, un pastor de iglesia y un sacerdote católico. Sí. 4 miembros que fueron Colindres, el padre Colindres. Ellos mediaban entre las pandillas, se reunieron. Por supuesto que eso no hubiera sucedido si no lo hubiera permitido la presidencia de la República en ese momento. Y ese fue el pecado de Mauricio Funes, haber permitido que la OEA mandara a esos embajadores prácticamente de ellos. Sí. Y bueno, hay algo interesante. Con todo y el ataque que Paolo Lurs lanzó siempre en contra de Mauricio Funes Cartagena, hasta hace poco hizo todavía una declaración más en la cual dijo que Mauricio Funes nada había tenido que ver en esas negociaciones. Claro, claro. Bueno, licenciado, volvamos al punto. Otra cosa que dice aquí don Nayib es que ellos eliminaron a los coyotes, ¿verdad? Por lo tanto, han bajado para que hubiera baja de precios. Pero con eso montaron los mercados. Ellos han hecho unos mercados. Entonces, ahí se ve, ¿verdad?, que no saben absolutamente nada. Se han gastado 41 millones de dólares en subsidios para los agromercados, Raúl. Y con esos 41 millones han quebrado echarle dos. No, fue para la elección, señor Impacto Médico, fue para la elección de Sánchez Serén y Mauricio Funes. Mauricio Funes para alcalde y Sánchez Serén para presidente, que iban juntos. Le dieron $250,000 a las 2 pandillas. Eso es lo que dijo el Charlie. Allí hicieron el pacto, con la 18, nada más. Pues sí, entonces dice que eliminaron ya al intermediario. Pero lo que nos damos cuenta de que con la quiebra del agro que hay como 6 familias que están importando el maíz de Estados Unidos y frijol de Nicaragua. O sea, hoy los intermediarios ya no son aquel dueño de un camión de 10 toneladas que a las 2 de la madrugada salía para Zapotitán a comprar cebolla, volvía al café, a la tiendona para estar a las 5, 4 de la mañana en la tiendona vendiendo sus cebollas y ganarse sus pesos, ¿verdad? No, hoy son unos millonarios que traen un buque lleno de maíz, lo descargan en Acajutla, lo traen acá y lo venden el maíz, ¿verdad? Parece que traer un quintal de maíz cuesta $11 y producirlo ahora en el país cuesta $15. Entonces eso quiebra a los productores nuestros. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que esos 41 millones de dólares debieron haber llegado en subsidios a nuestros agricultores directos. Y si quieren eliminar los coyotes de los camiones, yo digo que ellos también tienen derecho a ganar y tienen su capital, que es su camión, y trabajan porque ellos lo manejan. Pero pueden poner otra tiendona ahí cerca de Zapotitán, hay un terreno precioso.
para que le quede cerca. Los de Zapotitán ya no tengan necesidad de intermediario. O financíenle un pica a cada persona de ahí de Zapotitán que tenga un terreno y que cultive, para que ellos vengan a vender a la tiendona. ¿Me entiendes? Hago cosas, pero con cosas naturales, de trabajo, porque usted le subsidia el pica, del pica lo tiene que pagar la persona esta, ¿verdad? Yo conozco a alguien ahí que tiene como 20 manzanas de hortalizas. Bueno, ese señor con un pica de un camioncito que da de unas 3 toneladas, financiado a través del Banco de Fomento Agropecuario. Ese señor es feliz, él viene a dejar su verdura. Pero todas esas son cadenas de distribución. Entonces, las eliminamos. Lo que pasa es que las sustituyeron por los amigos de ellos, que es diferente, ¿verdad? Entonces, ha habido un mal manejo. Y todavía sí hay inflación, Raúl. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los agromercados han sido un fracaso. Fracasaron, se volaron 41 millones de dólares y no pudieron. 41 millones de dólares. Eso debió haber ido a nuestros campesinos. Allí debió haber estado esa plata, Raúl. Eso jamás debió haber, porque compran tomate a 20 y lo venden a 15. No, es que no es así. O sea, ¿qué es lo que tiene que ver un Estado? Estimular su producción, su propia producción. No estar comprándole al país vecino. Entonces está subsidiando al vecino, ¿verdad? Eso es como Donald Trump, que hoy se da cuenta que desindustrializaron Estados Unidos y China se industrializó y hoy están viendo cómo jalan. No, es que no hay que dejar de ver la producción. Claro, países como el nuestro, sí, lo principal, el fin primario de un gobierno debería ser tener una agricultura moderna, industrializada, ¿verdad? Tener una excelente agricultura, porque lo único que realmente producimos, además, es nuestra comida, ¿verdad? Entonces, dedicar gran esfuerzo a levantar la agricultura de nuestro país, pero a una agricultura desarrollada, ¿verdad? A nivel de Israel, a nivel de Holanda. Así como producen ellos allá, así deberíamos de producir nosotros acá. Exportar frutas para Estados Unidos, arándanos, cerezas, fresas, ¿ah? Y con eso obtener pues divisas para nosotros. Pero no, aquí ven al campesino como nada, ¿verdad? Cuando realmente debería ser la columna vertebral de nuestra economía y de eso empezar a hacer desarrollo de agroindustria. Y entonces con eso puede ir Por el industrializando. contrario, Mande. disculpe, por el contrario, mire, importan carne de Argentina. Sí. Importan carne de Argentina. Eh, De Chile importan uva. De California importan de Guatemala. México. Ya no digamos de Honduras y de Nicaragua, que de Nicaragua le llega el frijol, por ejemplo. Todos los cereales de Nicaragua. De Honduras viene el chancho, todo el tunco viene de Honduras, la leche, el queso, la crema de Honduras, verduras y hortalizas de Guatemala, frutas de México. Solo denme un 30 segundos, mire, le voy a responder a este señor que se presenta como impacto médico. Dado de que nosotros, como decimos, mientras alguien se comporte de forma respetuosa, correcto, es lo que decimos, nosotros aceptamos que vengan y nos hagan alguna crítica. El señor está haciendo una crítica diciendo que el que primero que pactó con las pandillas fue a Mauricio Funes. No hubo pacto. Así lo manifiesta él. Ya nosotros dimos una explicación de alguna manera, pero él, lógicamente, para apoyar a Nayib Bukele, establece eso. Señor, usted pide pruebas de los pactos de Nayib Bukele con las pandillas. Lo que es obvio
no requiere de una prueba alguna. Señor Impacto Médico, ¿usted nunca se dio cuenta de cuando Slickton y Mario Durán, me parece que es el alcalde de San Salvador, Ajá, Mario Durán. aparecieron precisamente negociando con las pandillas cuando Nayib Bukele estaba buscando la alcaldía de San Salvador y posteriormente, cuando ya es alcalde de San Salvador, buscando el soporte y apoyo del voto electoral de donde dominaban las pandillas, extorsionando a las personas para que fueran a votar por Nayib Bukele. ¿Usted desconoce eso, señor Impacto Médico? Usted no sabe que una cosa es pactar, otra cosa es permitir, y eso es lo que nosotros aceptamos y es una realidad. Yo no quiero incluir al licenciado. Yo he manifestado claramente, señor Impacto Médico, que Mauricio Funes era presidente de la República, que el plan a desarrollar por una negociación entre las pandillas salió de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Y lógicamente tienen que pedir la autorización en cualquier país del mundo y ellos quieren, quiero decir, de los que pertenecen a la Organización de Estados Americanos, tienen que pedir permiso, consentimiento al gobierno del país. Y eso fue lo que hicieron con Mauricio Funes. Si usted no quiere aceptar eso, bueno, esa es su decisión. Licenciado, disculpe, pero... Y es que hay que tener claro, mire, Raúl, lo que hubo con el presidente Funes fue una tregua entre las pandillas. Pacto correcto. es negociar, es dar algo a cambio de algo, ¿verdad? Correcto. Y el pacto entre pandillas era precisamente controlar los crímenes que se estaban dando, porque se estaban matando entre ellos prácticamente. Así es. Esa es la realidad. Otra cosa es pactar con las pandillas a favor de, y eso fue lo que ocurrió, señor Impacto Médico, a favor de Nayib Bukele en su administración como alcalde de San Salvador y luego su postulación a la presidencia de la República. Esa es la realidad. Bueno, miren, entonces hay que hacer un comentario sobre el señor Roberto Critz. Él es el dueño de Avianca. Sí. Y sale diciendo de que por fin el país va por el camino correcto, ¿verdad? Con la administración de su amigo Bukele. Yo quiero decirle algo a la gente que ha leído el comentario de Roberto Critz, porque él sabe que lo que dice no es verdad. Él es una persona bien educada. Bueno, él es graduado de una gran universidad de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces él sabe que lo que está diciendo es mentiras. Entonces, gracias, Valquiria. Ahí lo saludan y dicen que le encanta escucharlo. Muchas gracias, muy amable. Pues entonces Roberto sabe que lo que está diciendo es mentira, que no es cierto. ¿Cómo va a ir bien la economía, Raúl? Primero, si tenemos una dictadura. Segundo, somos el último país en inversión extranjera. Somos el último lugar en inversión extranjera. El último lugar en educación. Tenemos un alto desempleo. Tenemos una economía con unos precios altísimos, ¿verdad? De lo más alto en América. Bueno, hay precios más altos que en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vamos a decir eso? Nos han bajado las exportaciones. Hay 13,000 millones de incremento de la deuda. Hay 10 puntos de incremento de pobreza. O sea, por cualquier lado que queramos ver, este país está muy mal y económicamente estamos en bancarrota.
Entonces Roberto Cris dice eso para congraciarse con el dictador, ¿verdad? A él le rebajaron 30 millones de dólares en impuestos del IVA para la gasolina de sus aviones y hoy no pagan impuestos para la gasolina en los aviones. Yo le pongo 10 pesos a mi carrito ahí y pago unos 30, Raúl, de IVA. Y él no pagó 30 millones acumulados que se los puso Mauricio Funes, por cierto. Entonces ni los pagó y hoy ya no paga impuestos, ¿verdad? Entonces, claro. Hoy quiero recordarle algo, licenciado. ¿Usted recuerda cuando un primero de junio, que él llegó a la asamblea y llegó a presumir de que bajo el control del estado de excepción ya habían sometido a las pandillas, ya habían pasado una etapa y que ahora iban hacia otros rubros? Y habló precisamente de las cuestiones mediáticas, digo, y además habló precisamente de la economía y de la lucha contra aquellos que justamente tienen el control económico del país. Licenciado, menos de 2 semanas después estaba reunido con ellos. Sí, no, hombre, si es que lo que pasa es que aquí han abusado de la ignorancia del pueblo, ¿verdad? Porque eso es en el fondo, ¿verdad? Abusar de la ignorancia de los salvadoreños, pues. Por eso han mentido y mentido y mentido. El problema es que ya la mentira ya rebalsó, Raúl. Y aquí ya muchos estamos claros y ya lo hablamos y lo decimos a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Entonces, mira Roberto Cris, pues ¿quién diría? Yo lo conozco, es una persona bien inteligente, oye. Y se le siente la educación que tiene. ¿Cómo va a venir a decir una tontera de esas, pues? Si no es para congraciarse con él. Claro, eso es oligarquía pura, mire. Ese es el más millonario de Centroamérica. Entonces ellos siempre están arriba. Él fue financista de Arena. Él es de los que ha de haber puesto plata para que se fundara Arena, financiar Arena todo el tiempo. Se quedó con el FMLN en los otros 10 años y hoy está aquí con este y pretenderá cambiar después de que este se vaya. Ahí es donde hay que cambiar nosotros antes. Ahí es donde tiene que venir la Segunda República de El Salvador y desmontar el aparato oligárquico de este país, porque es la única forma, porque la oligarquía no es de personas, es de un sistema que hay montado, y eso es lo que hay que extirpar de la sociedad para poder cambiar, porque de lo contrario seguiremos con ellos ahí. Ellos tienen 2 siglos de estar montados en ese caballo y no se han bajado. Desde cuando eran añileros, después cafetaleros, después banqueros, ¿verdad? Siempre han sido arriba del poder político, usufructuando el Estado a través de los políticos, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de este país. El día que apartemos eso, vamos a vivir diferente. Licenciado, la licenciada Ingrid Escobar ha tenido que salir del país. Sí. Y la tuvo, hubo una entrevista que le hicieron en Fernando CNN, del Rincón. Con Fernando del Rincón, sí. Y ella manifestó. Lo interesante de eso, licenciado, es que ella manifiesta que esto no es una cuestión así, es una cuestión que obedece a un proyecto determinado en el cual pretenden eliminar a toda la oposición. Sí. Es que de alguna forma van utilizando de a poco, es decir, no se dedicaron a agarrar a todos en una sola atarrayazo, sino que van tirando la atarraya según les conviene a ellos. Así han llevado recuerde usted, a Simón, lo llevaron a la cárcel, ¿cómo se llama? A Pepe Melara. Sí, llevaron, licenciado, a Montalvo. Llevaron a transportistas que no eran oposición, sí, pero sí,
pero hay una intención, apoderarse del negocio del transporte público en nuestro país. Con eso de la compra, que todavía no llegan, creo yo, los buses, con la compra de los buses a, a, a China y a la India, entonces la Mara Bukeleana pretende sacar del negocio a los transportistas para poner ellos su propio negocio, manejar el negocio. Es realmente algo que la gente no logra entender, y si lo entiende, no lo acepta y dicen, ah, bueno, van a ver los buses nuevos, licenciados, eléctricos, que ni siquiera van a tirar humo, y eso es bueno para el medio ambiente. Pero Ojalá, qué licenciado, bueno, qué bueno. Pero licenciadamente, eso es un negocio que lo presentan como que es del Estado, pero que es controlado por la Mara Bukeleana. Sí, sí, ellos lo que hacen es darse las concesiones de las rutas, hombre. Mire cómo terminó Catalino Miranda en la cárcel, pues, y 350 buses tirados y las terminales tiradas ahí. Ahora han venido de tiempo en tiempo agarrando bajo acusaciones inventadas a otros personajes que de alguna forma estaban identificados como personas que ejercen su derecho. En todo país democrático uno tiene el derecho a criticar, a criticar a las figuras públicas. Y entre las figuras públicas, el presidente es el más criticado de todos. Claro, Porque claro. es el sujeto que está a la cabeza, pues. Y un presidente en una democracia tiene que ser bastante tolerante para aceptar la crítica. Si no es tolerante, no puede, no debía de buscar la presidencia de la República. No, Esa no es debería meterse. una verdad. Bueno, con que miren nosotros cómo nos critican, cómo nos insultan, cómo nos molestan, y que no estamos en esas posiciones. Pero mire, Raúl, hoy comenzamos hablando de la vida, ¿verdad? Y de la muerte. Por cierto que cuando se habla de la vida, pues ahí va la muerte a la par, ¿verdad? O sea, no puede estar una sin la otra porque el concepto no es claro. Entonces le voy a leer un poema de vida, Adelante, licenciado. de lo más lindo que se ha escrito. Es de don Amado Nervo. Y el poema, ya lo haber escuchado usted, se llama En Paz. Claro. Es uno de mis favoritos, licenciado. Sí, bellísimo. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Ayer, sin duda, largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé y fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Esto es, Raúl, a lo que uno debe aspirar cuando se muere, ¿verdad? En paz, morir en paz, con la conciencia tranquila y poder decirle a la vida, vida, estamos en paz, ¿verdad? Nada me debes, nada te debo. Así que no hay que preocuparse por la muerte, hay que preocuparse por la vida. Excelente, licenciado. Señora Reina Romero, vamos a ver.
más conocida en la red social de Facebook como La Gaviota. Ah, Dice, lo está criticando a usted, licenciado, y dice, es qué más, bueno. se burla, se carcajea y dice, como poeta, se muere de hambre ese señor. Gaviota, usted no entiende ni siquiera lo que usted manifiesta. Ronald Umaña no se ha presentado como poeta porque él no ha escrito el poema. Sí, El no. poeta es Amado Nervo, el que lo escribió. Él lo único que ha hecho es darle lectura a ese poema. Por lo tanto, yo, licenciado, cuando me refiero a estas personas que hacen comentarios estúpidos, idiotas, Sí, y se los señalo y les digo que son idiotas, se dan por insultados, cuando lo que en verdad está ocurriendo es que se les está señalando. Ella no debía claro. de venir aquí a burlarse y a decir de que usted se va a morir de hambre como poeta, como que si usted viviera de efectos Pero poéticos. no, hombre, yo creo que ella tiene razón. Si yo me hubiera dedicado a ser poeta, me hubiera muerto de hambre, pero no soy poeta, ni nunca he sido poeta. Y hubiera querido serlo. Hubiera querido, bien Raúl. Yo tuve mi profesor que Licenciado, fue el que me hizo amar las letras. Chepe Romero. licenciado, Ajá. le envié hoy, probablemente no lo ha visto usted, le envié vía correo electrónico. No voy a dar lectura porque esto es largo, licenciado, así que solamente quiero decirle que le mandé un correo electrónico. Mi próximo artículo, ya, mejor dicho, mi artículo ya publicado, no matarás, Mm, ordena al Adí y Jehová. Para aquellos que no lo saben, al Adí es Alá. mm, Solamente que en el Islam, el Dios lo llaman le dan 99 nombres. Y Ali, al-Adi, o sea, Alá, el justo, así a eso se refieren, al justo. Quiere decir que su Dios es justo. Y mm. Jehová, para los cristianos y para aquellos que no son cristianos, pero que reconocen la Biblia en su Viejo Testamento, Jehová es el Dios de ellos, de los hebreos, de los judíos, porque, licenciado, dos dioses, dos pueblos, dos países, el choque. Lea mi artículo, licenciado, está bien Hoy lo interesante. leeré en la noche, Raúl. Así que, licenciado, hemos llegado al final del programa. Quiero agradecerle, como siempre, mi agradecimiento profundo, valga la redundancia, por estar siempre presente en el programa de Raúl Palacios Presenta. Gracias, Raúl, hombre. Muy amable por la invitación y un abrazo a todos los que se conectaron. Muchas gracias, amigos, por haber venido al programa. Y aquellos malcriados que llegan a un programa solamente porque se transmite a través de las redes sociales y que es de carácter público, antes de emitir sus comentarios, aprendan a no mostrarse idiotas para que no lo citen como tal y no se molesten y no se enojen porque ustedes se ganan esos epítetos. Hasta pronto. Nos encontramos el día miércoles de la próxima semana. Va a estar conmigo nuevamente el doctor José Miguel Fortín Magaña. Y a través de los otros días estaré poniendo algunos podcasts. Hay una diferencia entre un podcast y podcast. Lo que yo uso es el podcast. Así que los espero y gracias por su amable atención. Hasta pronto.